¿Qué tal, amigos? Soy el maestro internacional Michael Rajal desde Barcelona y os traigo los mejores momentos de las últimas 4 rondas del London Chess Classic. Torneo que finalizó ayer, como todos sabéis, con la victoria clara y contundente del filipino-americano Wesley So. Al final de este vídeo comentaremos un poquito su victoria y la clasificación final. Pero en el primer vídeo del resumen de este torneo analizamos las primeras 5 rondas con los momentos más interesantes y ya quedamos en que hoy tendríamos preparado la segunda parte del vídeo con los mejores momentos de las últimas 4 rondas. He seleccionado 6 partidas y vamos directamente con la acción, comenzando con una de las victorias más interesantes de la sexta ronda. Juegan Veselin Topalov, que desde luego no ha tenido su torneo, contra el ganador Wesley So. Y nos encontramos en esta posición después de la última jugada de las blancas, jugada número 19, donde el blanco ha jugado A5. Y teniendo en cuenta que la acción está en el flanco de rey, pues solo podemos especular que esta jugada tenía como objetivo incorporar la torre por la cuarta fila con torre A4, una idea por otra parte bastante interesante y reseñalable para todos nosotros. Bien, en esta posición se puede ver que el negro ha cometido un error al avanzar su peón de G, pero el blanco no lo ha acabado de aprovechar bien y de repente, aunque el rey negro está abierto, no se aprecia un ataque fuerte sobre el rey, pero sí que se aprecia que el alfil de A7, la dama, el caballo y el peón están muy cerca del rey blanco. Y Wesley había entendido que esta posición era perfectamente jugable para él, a pesar de que expone su propio rey, y opta por jugar peón a F5, una jugada muy agresiva y muy fuerte. La amenaza F4 es tremenda, por tanto la respuesta del blanco es obligada, que es capturar al paso. Wesley capturó de caballo y ahora nos encontramos que empezamos a ver algunas de sus amenazas, ¿no? Tiene concretamente 2 amenazas. La primera de ellas es llevar el caballo hasta H5 y poner presión sobre el alfil que está clavado y por tanto no puede tomar por la clavada del alfil al rey. Esta es la primera idea. Y la segunda, que incluso es más fuerte, es pasar la torre por la segunda fila hasta H7 y combinarlo con dama H5 para dar mate en H1. Son 2 ideas de ataque muy agresivas y parece mentira que con tantas piezas en el flanco de rey, la falta de coordinación de las piezas blancas impide una buena defensa contra estas jugadas, hasta el punto que el ordenador está ofreciendo ya una ventaja decisiva para las negras en esta posición. Bien, Topalov hizo la jugada que creo que ya había previsto antes con A4, torre A4, de alguna forma atando el caballo a la defensa del peón de G y de esta forma intentando limitar el impacto de caballo H5 porque hay 3 piezas atacando el peón de G. Parece razonable, pero el negro pasa a su plan B con torre F7. Por cierto, si en lugar de torre A4 el blanco hubiera capturado el peón de C7, no solo para ganar el peón, sino quizás también para poner el alfil aquí, bloqueando este alfil, el negro aprovecha para jugar torre F7, alfil B6 y torre H7. Y aquí vamos a poder ver la fuerza del ataque. Se viene encima dama H5 o dama H4, con mate aquí abajo. Si por ejemplo alfil de 3 atacando torre, sencillamente torre H5. Y en caso de alfil por alfil, dama H4 amenaza mate en una. Esto solo se puede detener con la jugada F3, pero entonces este patrón táctico todos tenéis que conocerlo. Cuando intenta escaparse, bloqueamos la salida y seguimos con un mate claro y contundente en H2 o H1. Wesley está claro que tenía muy bien calculado esta secuencia. Y contra torre A4 continúa con su plan. Protege el peón, que tampoco es demasiado importante, pero más importante, prepara torre H7. Torre 1 es un intento de Topalov por buscar una solución, pero caballo H5 carga aún más fuerza sobre el alfil. Y además, al haber ido la torre a F1, también hay un ataque sobre F2. Y esto va a dar lugar a una combinación muy bonita. Alfil por G4. Lógicamente no comeremos de alfil porque torre por ganaría la dama, pero entramos con el alfil, caballo por G3. Y aquí Topi había confiado en este jaque
y la captura del alfil. Pero no había calculado con detenimiento la respuesta alfil por F2, que sí que había visto Wesley So. Porque ahora el rey negro, el rey blanco, perdón, cae en lo que llamamos una red de mate. Y la jugada fina que Wesley tuvo que haber visto con previsión ya hace varias jugadas y no es tan elemental es dama E5. Y esta jugada, que seguramente se le pasó por alto a Veselin, crea una doble amenaza muy importante. Por un lado, caballo F1, jaque doble, seguido de dama H2. Y por otro lado, sigue amenazando torre por torre, que está allá en el aire. Y luego hay una tercera idea que es caballo E2 y mates a lo largo de la columna H. Veselin intenta rey H3. Por ejemplo, si torre por A8, tenemos aquí caballo F1, jaque doble. Si rey H3, dama G3 mate. Y si rey H1, dama H2 mate, es un mate bastante elegante. Por lo que él intenta salir rápidamente del jaque doble, pero se encuentra con caballo E2 creando una amenaza directa sobre G3. Curiosamente, la única forma de parar ese mate es con caballo F1, pero entonces caballo G1 crea otro patrón de mate muy muy divertido. Insisto, dama E5 es la única forma de ganar en esta posición. No hay otra manera de ganar. Por tanto, para que Wesley permitiera la entrada de la torre blanca a comer su alfil, tuvo que haber visto dama E5 con unas jugadas de antelación. Eso ya da una idea muy clara de sus capacidades de cálculo, pero es que además tampoco gastó mucho tiempo en hacerlo. Por tanto, fantástico Wesley, y jugando así es como he conseguido ganar este torneo. Vamos a ver más partidas de esta sexta ronda, porque tenemos dos partidas más que terminaron en situación decisiva en estas rondas. Vamos con la acción. Bueno, después de esta partida bien agresiva de Wesley So, vamos a una situación un poco más técnica. Esta partida sigue siendo de la sexta ronda y tenemos a Vacher, Lagrave y Aronian que, bueno, no están haciendo un torneo excesivamente bueno ninguno de los dos. Así que llevarse el punto en esta partida podría ser interesante. Tenemos una situación curiosa en el tablero. El blanco tiene alfil y dos peones, uno en cada bando, a cambio de la torre. Esto representa un equilibrio material interesante. Alfil y dos peones contra torre suele ser signo de igualdad. Ahora bien, uno de esos peones es un peón doblado. Así que, si no estuviera el peón doblado, por ejemplo, si el peón de C4 estuviera, pues por ejemplo en E4, hasta me quedaría con las blancas en esta posición, porque el negro no tiene muchas columnas donde operar. Al ser un peón doblado, creo que la partida tiene que ir para tablas. Pero Aronian ya comete un paso en la dirección equivocada. Podría haber hecho dama C7, sencillamente protegiendo el peón de A5, que está bajo ataque con la dama. Incluso podría haber hecho torre A8. Pero en lugar de esto, jugó torre E8 y sacrificó el peón de A5. Teniendo en cuenta de que tenía opción para defenderlo sin problemas, esto parece un pelín arriesgado. Es verdad que no debería perder esta partida ni siquiera perdiendo este peón, pero como digo, es un paso en la dirección equivocada. Vacher calculó un poquito, comió el peón y dama F7. Y aquí vemos la idea de Aronian. Crea un ataque sobre el peón de C4, pero intenta entrar por detrás y atacar el rey blanco. Pero esto no es demasiado difícil de calcular y podría haberlo calculado bien Aronian antes de embarcarse en ese sacrificio. Vacher hace una jugada muy fina, rey H2. De hecho, está ofreciéndole al negro la devolución del peón, pero claro, si captura este peón, una jugada como dama C7 podría ser bien molesta, creando una amenaza de mate aquí y también un ataque sobre este peón. Dicho esto, creo que dama F7 detiene las dos amenazas y yo creo que el equilibrio seguiría valiendo. También es verdad que cambiar el peón de C4 por el de A5 juega a favor de las blancas. Ahora tiene un peón pasado limpio en cada lado del tablero. Me gusta más la posición de las blancas de aquí. Pero Vacher entró con la dama. Dio un par de jaques. Quizás confiaba aquí en una jugada como dama F3 para torre D8, pero su propio rey está muy débil y no le va a dar tiempo de crear esta amenaza, ¿no? Simplemente dama F3, dama C7 de nuevo es muy molesto, otra vez creando la amenaza de mate sobre G7. Así que retrocedió dama F7 y Vacher aprovechó para jugar rey G2
asegurando la posición de rey. Bien, el peón de F4 sigue cayendo, pero Aronian optó por no capturarlo, cosa que no entiendo demasiado bien. Jugó torre 1. Está jugando de una forma muy optimista, muy ambiciosa. Aronian es un jugador con mucha confianza, pero el exceso de confianza a veces juega malas pasadas. Creo que él piensa que está a tiempo aún de colocar la dama en algún momento por casillas blancas y dar mate. Pero de nuevo, esto es un tema de cálculo y tiene 50 minutos para calcular. Vaché hace G4, garantizando una escapatoria por G3 y también poniendo sobre control estas casillas. Así tiene un dama F5 si la cosa se pone mal. Y aquí, en mi opinión, comete el error decisivo Vaché-Lagrave. Perdón, Aronian. La jugada, según el ordenador más correcta, es rey H7. Más que nada para sacar el rey de la primera fila y así poder optimizar el juego de la dama. En este caso, blancas podrían jugar dama C5, dama F4, y yo creo que tiene suficiente contrajuego para sostener la igualdad. Lo más probable es que esto tenga que acabar en un jaque perpetuo. Observen que dama F5 jaque no es buena, porque el blanco pierde el peón de A4 o el peón de B3. Y en ambos casos, el blanco deteriora su posición porque tiene peones muy rotos. Sin embargo, en vez de rey H7, torre D1 fue la jugada de Aronian. Tal vez insinuando torre D2, también optando por poder traer la dama hasta aquí. Pero se va de la importantísima casilla de 5. Y esto es un fallo importante. Y Vaché capitaliza inmediatamente. Ahora monta la batería aquí, potencia la casilla G7, controla la casilla F4 y también tiene posibles ideas aquí por B8 y por E8. Pero sobre todo, ata la dama a la defensa del rey. Y ahora tiene un plan muy claro que es avanzar los peones y querer un peón pasado en el flanco de dama. Aronian no tenía que haber permitido esta jugada. Ahora tiene que buscar algunas opciones de contrajuego, pero ya es tarde. Empieza a matar los peones. Seguramente aquí tiene que haber intentado H5, G5 y H4, porque quieras que no, para tirar esto para arriba, en un momento dado habría alguna diagonal y la dama podría llegar a entrar. Con el peón en H4 quitamos la casilla G3. Creo que el blanco sigue estando mejor aquí, pero esto hubiera complicado un poco las cosas. Pero juego B6. No entiendo muy bien por qué. Vaché se comió el peón. C5. La idea es habilitar esta diagonal para la dama, pero realmente no hay nada, porque el peón de F3 se puede defender perfectamente con dama B8 y dama F4. Y aquí, de hecho, abandonó, porque tiene simplemente demasiados peones de menos. Fallos muy grandes. Torre por C3 podría ser a continuación, jaque y B5, y en vista de que está todo defendido por la dama fantásticamente en F5, pues el peón va a ir a B6, B7 y coronar enseguida. La verdad es que Aronian tiró medio punto en esta partida. Lo tenía muy bien para hacer tablas y un exceso de confianza se le fue la mano. Vamos con otra partida que vais a ver que es espectacular. Y esta sí que es una partida buena. Seguramente la mejor partida de todo el torneo y quién sabe incluso del año 2016. Una partida espectacular con una combinación totalmente sorprendente. Dicho esto, por el tiempo que ambos utilizaron en la apertura, tengo que pensar que esta combinación había sido estudiada tanto por Caruana como por Nakamura en su preparación casera. Fijaros, es una posición muy conocida de la defensa Najdorf, una posición explosiva, donde el rey blanco está un poco más seguro y el rey negro está en el centro. El negro acaba de sacrificar un caballo en la casilla G4, pero su última jugada de E5 recupera la pieza, ya que está atacando la dama y dos piezas menores. Por lo tanto, Nakamura se las veía felices aquí. Y he aquí que Caruana le coloca la siguiente jugada. Dama por caballo. Un sacrificio de dama brutal. Un patrón conocido, no es la primera vez que alguien sacrifica una dama en F6 para dominar la casilla de 5, pero no por ello menos interesante y sorprendente. Nakamura capturó al toque y después de caballo de 5 solo tiene una casilla decente para la dama, que es de 8. Y aquí sucede una cosa interesante. Cuando yo estoy mirando la partida en directo, pensé, con buena lógica, que la jugada del blanco iba a ser caballo C6. Porque
esta coordinación de caballos caza la dama. Si dama D7, caballo por F6 gana la partida. Pero, curiosamente, en caso de caballo C6, Nakamura tenía preparado alfil por alfil. Caballo por dama, y ahora, anticipando caballo por alfil, tomar de caballo con el alfil. Queda atacada la torre, tiene que mover, por ejemplo, torre de 2, y negras pueden jugar torre B8, generando ataques sobre aquí. Tiene la idea de F5, tiene la idea de alfil F3, el negro está bien metido en la partida aquí. Si tuviera que elegir bando, aún me quedaría con las blancas. Creo que el caballo en D5 es superior al alfil, pero está todo por jugar. Pero Caruana movió su caballo a F5 y digo, ¿qué está haciendo? Hasta que empecé a indagar un poquito en la línea después de alfil por caballo y torre B8, y me di cuenta de que después de torre D3, con idea de torre A3, el alfil y el caballo son piezas más fuertes que la dama negra. Esto se llama valor relativo de las piezas. Caballo y alfil son 6 puntos, dama son 9, pero esta colocación de caballo y alfil incrementa a 4 puntos el valor de esas piezas, y la dama puede quedar reducida a 7 en la posición actual. Por eso el ordenador ofrece ventaja para las blancas en esta posición. Fantástico, concepto increíble. Aún así, yo creo que Nakamura debió haber eliminado el caballo. Pero después de pensar 35 minutos, como podéis ver por el reloj, jugó directamente torre B8. Confundió su análisis casero, se olvidó de las jugadas, quién sabe. La cuestión es que torre B8 es un error. Y Caruana capitaliza, comiendo con jaque el alfil y zampándose un peón. Ahora ya son 2 piezas y peón por dama. Y encima, doblando torres, creando nuevas amenazas. La compensación es muy buena. Solo falta que este alfil entre en juego y esto será ya prácticamente definitivo. Y después de enroque, H5, gran jugada, el alfil entra en la partida. Y aquí el negro está perdido. Torre de 8 ha quedado evitado por alfil H4 y la combinación de las 4 piezas blancas le va a destrozar. Aquí, por ejemplo, jugó dama G5 jaque. Si, por ejemplo, en lugar de dama G5 hubiera jugado torre por B4, alfil H4 ataca a la dama, dama H8, y aquí hay una combinación bastante sencilla. Caballo E7 jaque, rey H7, alfil F5 jaque, con idea de torre G1, alfil por, caballo por, y la amenaza torre por H6 jaque y torre G1 no puede ser detenido si no es entregando la dama, y evidentemente si entregamos la dama aquí, pues es pieza entera de más y partida ganada. Así que Nakamura ya está realmente contra las cuerdas. Pero Naka es un gran Naka, da un jaque, desplaza el alfil para que no pueda entrar por H4 y retira. Pero el alfil también está muy bien aquí, porque permite capturar el peón de H6 con jaque. Ya son 2 piezas y 2 peones por la dama. Yo creo que ya todo el mundo sabía que esto estaba hecho ya para las blancas. Rey H7, Rey H8, perdón. Aquí el ordenador sugiere que caballo por F7 ya gana, pero alfil F5 no estropea nada, porque el alfil está cazado y el blanco está preparando la entrada de la torre. Seguramente torre F8 es la mejor aquí, pero Nakamura juega dama E7, seguramente calculando que una vez comienza la secuencia caballo por F7, podrá tomar con la torre y a torre por alfil entrar dama por B4. Y tiene algo de contrajuego contra este peón, quizás podría sacar un perpetuo. Pero Caruana estaba muy atento y le coloca B5 después de 20 minutos pensando. Fantástica jugada de intermediación que casi no se aprecia. La idea es que si toma de peón, cuando haga dama B4, la dama no estará comunicada con la torre porque el peón de B5 estará en medio. Y si toma de torre, la debilidad de la octava fila también decide. Muy buena esta jugada. Por ejemplo, si peón por peón, caballo por peón, torre por, y fijaros que dama B4 no sirve ahora para nada. Y el blanco está jugando torre G1 y torre H6 mate. Y si toma de torre, volvemos con caballo por peón, torre por. Aquí sí tiene dama B4, pero la debilidad de la octava fila decide la partida. Torre D8, torre F8, torre H6, rey G7, torre D7, torre F7, torre G6, rey F8, torre D8, rey E7 y alfil G5. Y la coordinación de las piezas blancas es
tremenda y además magnífica. Así que B5 muy buena. Nakamura intentó dama E8 para comer con la dama. Y aquí le vino el sacrificio. Caballo por peón jaque. Evidentemente si alfil por, esto es mate. Así que tomó de torre. Torre por E6. Dama por B5. Y torre H6. Y aquí Nakamura probablemente decidió que no quería saber nada más de esta posición. Y abandonó antes de que pudiera demostrarse el remate que tenía previsto. Rey F8, torre H8, rey E7, torre por torre, dama por torre, y aquí le caza el rey en caminos cruzados con el alfil. Si baja la primera fila, torre 8 gana la dama, y si viene rey F6, torre G6 jaque mate. Como digo, una de las partidas más brillantes del año, una combinación increíble, y tiene que estar en todos los manuales de táctica, pero también manuales de estrategia, porque esto es un buen ejemplo del valor relativo de las piezas. Vamos con la séptima ronda. Dicen de los campeones que pueden perder partidas, pero que vuelven con más fuerza si cabe. Nakamura es un jugador que tiene estas características. Una genética muy buena y un espíritu muy americano. Perdió la sexta ronda con Caruana y se llevó un chasco, pero volvió en la séptima con muchas ganas de hacerlo bien. De hecho, la línea que eligió es la misma que jugó con Caruana, pero esta vez con los colores cambiados. La posición es infernal. El rey blanco está bastante mejor protegido que el rey negro, pero tampoco tanto. El blanco tiene un peón de menos, pero el peón de H5 es muy avanzado. Hay tácticas aquí en medio del tablero. Esto es una amenaza fuertísima. Aquí seguramente Bache tenía que haber hecho dama E7. Y la idea sería buscar algunos cambios. El blanco podría recuperar el peón, con dama por peón, amenazando este jaque. Pero entonces dama G5. Y a pesar de que torre por caballo parece que gana 2 piezas por torre, realmente después de 5 se recupera. Y mis análisis me llevan a pensar que esta posición, aunque es favorable para las blancas, después de torre G2, el negro puede tener algunas opciones de hacer tablas. Aunque creo que el blanco está mejor. En lugar de esto, Bache se embarcó en complicaciones tácticas con B4, con el objetivo de abrir bien fuerte el rey negro. Esto es parecido al B5 de la partida anterior. Curiosamente, en la partida de Caruana también hubo un B4 por parte de Nakamura bien metido en la apertura, sacrificando un peón también. Así que puede ser un patrón en algunas variantes de esta línea. Claro, esto entrega pieza, pero Bache y Lagrev consideró que entrando en C2 tenían más que suficiente compensación. Fijaros, ataca la torre, amenaza peón por peón, ataca también esta torre de aquí, y por si fuera poco hay un torre G2 bailando en el aire. Pero Nakamura calculó muy bien y simplemente retiró la torre para atrás, protegiendo las torres. Y no es tan sencilla crear amenazas sobre B2 mientras el alfil esté en esta diagonal. Bache lo intentó con B por A3. Pero dama por F4 introduce ideas muy poderosas en la posición de las negras. Peón por peón, alfil por peón. La dama además defiende la casilla A4, por tanto de momento no hay perpetuo entre A4 y C2. Así que el negro intentó bloquear la entrada de dama H6 con torre G5, también creando su propia amenaza. Y es curioso que si dama por torre, jaque, y el negro saca un perpetuo in extremis. Pero Nakamura aquí no iba a dejar escapar esta oportunidad. Comió el peón de D6 con jaque. Evidentemente no puede venir aquí porque, bueno, torre por E6 parece decisiva. También parece que dama de 7 debe ganar. Así que tuve que ir corriendo hacia rey G8. Pero torre G1, fina jugada, explota directamente la mala posición del rey. Y fijaros cómo dama 4 jaque se para con alfil A3. Esto es un ejercicio muy bueno de cálculo por parte de Nakamura, porque asusta todo esto, pero él lo tenía todo controlado. Está combinando jugadas defensivas con jugadas de ataque. La dama defiende el alfil y defiende la casilla de 4, por tanto no tiene más remedio que cambiar torres. Y ahora Nakamura remata muy bien. Obliga a rey a subir, coloca torre G6
No porque le van a comer la torre, porque es mate con dama por G6, sino porque obliga a comer el peón y retrocede defendiendo la primera fila, evitando este jaque, pero creando su propia amenaza dama H7 mate. Como rey H6 falla por dama H3 también, pues tuvo que hacer Vaché F5, pero entonces dama F3 muy precisa y Vaché tuvo que abandonar. Si rey H4, dama G3 y dama G5 mate, y si rey H6, dama H3, y el patrón de torre y dama se ha completado. Sé que Nakamura puede perder, pero mucho peligro en la siguiente partida si jugáis con el americano. Solo hubo una partida con resultado decisivo en la octava ronda, y fue, de nuevo, pobre Veselin Topalov, que está haciendo un torneo fatal, el que se llevó el rosco. Esta posición está muy complicada. De hecho, el blanco está peor. Está bastante peor, pero no perdido. El material está igualado y ambos reyes están muy expuestos. Y tampoco les queda mucho tiempo a los jugadores. Topalov tenía 11 minutos aquí y debería haber calculado bien la jugada dama C4. Si hubiera jugado dama C4, creo que aún puede resistir esta posición. Amenaza dama D4 buscando el cambio de damas. Y en algunos finales yo creo que puede llegar a hacer tablas, porque la estructura del negro de peones es muy malo. Pero en lugar de dama C4 cometí un error con dama C3. Y además, fijaros por el tiempo, jugó muy rápido esta jugada. Gastó apenas un minuto. Y fue un error de cálculo decisivo. Anand contestó con dama B5, creando la doble amenaza de dama 4 mate y dama 6 mate. Muy difícil evitar dos amenazas de mate a la vez. Ahora solamente puedo especular, pero tal vez Topalov tenía intención de continuar con B3 para contra el jaque retirar a B2 y a cualquier descubierta bajar con la torre de D2. Por ejemplo, jaque, y quizás había visualizado esta posición y pensaba que podía hacer tablas. Solo puedo especular con esto, no lo sé bien. Pero el error que cometió es que contra B3, jaque, rey aquí, hay este jaque que es mucho más fuerte. Es verdad que entrega el alfil, pero dama 2 es mate. Tal vez se le pasó por alto esto en los apuros de tiempo. Pero hablamos de jugadores de primera clase mundial. No debería pasarle esto por alto con 10 minutos de Topalov. Simplemente no está en buena forma. Y Topi es un jugador de juego muy irregular. Cuando está bien, capaz de ganar cualquier torneo. Pero como esté mal, el último puesto es suyo. Pensó un ratito y encontró dama C6, pero es una jugada inferior, porque evidentemente Anand no cambia dama, sino que elimina la pieza defensiva. Y después de dama por torre, dama 4, jaque mate. Así que Anand, una buena preparación de aperturas en esta partida, anotándose un punto muy importante de cara al final del torneo. Y Topalov, pues cada vez ocupando más claramente los últimos puestos. Pero no hay bestia más peligrosa que aquel que está a punto de morir. Y Topalov ocupaba el último puesto de la tabla con medio punto de 8 y le quedaba la última partida con Aronian. Aronian tampoco estaba jugando muy bien, que digamos, pero bueno, medio de 8 no las tenía. El caballo está semicazado aquí en el flanco del tablero, pero bueno, el negro puede jugar a 5 y retirarlo para atrás. Incluso puede hacer E4 y buscar complicaciones. Pero Topalov jugó B5. ¿Se dejó una pieza aquí? No me lo creo. ¿Pensó 15 minutos y se deja pieza? No. Esto es un sacrificio made in Topalov. A3, peón por caballo, peón por peón, 2 peones por la pieza, alfil de 2, 3 peones por la pieza. Bien, el ordenador da ventaja al blanco en esta posición. Pero 3 peones por pieza siempre es interesante, sea como sea. En un final los 3 peones son mejores que la pieza. En la apertura y el medio juego se suele considerar que la pieza vale más, porque la capacidad de la pieza para atacar un punto determinado es superior a la capacidad de los peones en avanzar en avalancha, porque hay muchas piezas para proteger contra esto. Yo cuando vi esta posición, sinceramente pensé que Topalov tenía más que suficiente compensación por la pieza. Estaba visualizando ideas con D5 más tarde. Me veía muy bien. Pero claro, la siguiente jugada de
Aronian es muy buena. Dama C1, una jugada muy sencilla. Ataca al peón, pero más importante, si el negro lo protege, E4 ataca al caballo y casca el peón de H6. Y ya recupera un peón y encima debilita el rey de cara al ataque. Yo no sé exactamente qué es lo que no vio Topalov. Quizás no vio esta idea de 4, quizás sí que lo vio. Difícil de saber. La cuestión es que en este momento, en vista de esta doble amenaza, opta por jugar C3. Peón por peón, B3. Es decir, devuelve uno de los peones, pero genera la amenaza B2, que fue paralizado, pero después de caballo F6 empezó a avanzar sus peones centrales. Solo tenía 2 peones por la pieza, pero Topalov no es uno de estos que se va para atrás. Y ahora vamos a ver qué pasó ya al cabo de unas cuantas jugadas. Retomamos la partida un poco más adelante, justo después de la jugada 40. Ambos jugadores han llegado al control, como veis Topalov bastante justo, pero los caballos están fuera de juego y la pieza además del blanco no está especialmente bien coordinada con el resto de sus piezas. Negras tienen sus 2 peones centrales, la partida está abierta aún. Aronian intenta coordinar las piezas, pero Topalov avanza sus peones. Aronian coge la séptima, pero Topalov coloca su peón en D3. Fijaros la fuerza de este alfil, todas las casillas que está controlando. Pero Aronian juega torre C7, protege el caballo y ya está preparado para jugar caballo D4. Todo parece que está bien, pero aquí viene jugadón de Topalov. Claro, caballo D4 de momento no se puede hacer porque está el alfil protegiendo y el blanco está casi sin jugadas. Y esta jugada H5 no solamente prepara la salida del alfil por H6 cuando sea el momento, sino que más importante, prepara H4 y H3. Y con este peón aquí ya tenemos amenazas de mate muy claras. Normalmente en estas posiciones, cuando el negro juega un H5, el patrón típico es frenar con H4. Pero aquí no se puede, porque después de E3 buena, peón por peón, dama E5 genera un ataque a la torre y al peón de G3. Esto lo había tenido en cuenta Topalov para hacer su combinación. Por tanto, Aronian tuvo que jugar dama 4 para intentar zamparse este peón. Pero claro, ese peón le va a costar la descomunicación de los caballos y Topalov recupera la pieza. Recupera la pieza y tiene peón de más. Aronian consigue recuperar el peón, pero sigue habiendo este muy peligroso y los peones rotos. Yo creo que Aronian pensó que si eliminaba el peón de D3, caballo contra alfil con todo el mismo flanco, vamos, no puede perder nunca esta posición. Pero este peón sigue siendo muy fuerte y Topalov comienza el avance de ese peón. Alfil H6 y torre B4. Atacamos el caballo y así ni siquiera puede sacrificar el caballo por el peón. F3, debilita la segunda fila, la torre rápidamente se coloca bien. Ahora prepara torre E2 y torre B2. La cosa se pone muy fea para Aronian. Intenta caballo F6 y caballo G4. Está haciendo todo lo posible para cargar este alfil. Pero claro, D2 es durísima ahora. Claro, si caballo por alfil, puede jugar rey por. Es posible que también puede jugar torre B1 aquí. Esto no lo he calculado. Porque si torre por torre y después corona. Y si no, cambiamos nosotros. Pero bueno, sencillamente rey por también va a ganar. Será muy parecido a la partida. Fijaros. Jugó torre de 2 primero, colocando la torre detrás del peón. Torre 8, buenísima jugada. Muy buena jugada, creando la amenaza de torre E1 y coronación. Intentó caballo F2 para proteger, pero Topalov contundente con torre E1 y Aronian tuvo que abandonar. ¿Por qué? Pues porque amenaza torre B1 y torre por torre. Y cualquier captura en E1 le cae la dama. También tiene alfil E3 por si hiciera falta, que no hace falta. No hay forma de evitar esto y Aronian tuvo que abandonar. Realmente una partida muy poderosa por parte de Topalov, jugando, digamos, al límite, pero si alguien podía ganar la última ronda, era alguien que no había ganado ninguna hasta el momento. Y al menos se fue del torneo con un buen sabor de boca, pero un mal resultado. Ahora hablaremos de Topalov en el resumen final de la competición. Bueno, finalizó el torneo. Después de 9 rondas, como veis en el diagrama aquí a mi izquierda, Wesley So, 6 puntos de 9. Una subida además interesante de Elo, 13,8, casi 14 puntos de Elo. Campeón del torneo,
imbatido, y encima, como podéis ver abajo, como Londres era la última prueba del Grand Chess Tour, después de Sinquefield Cup y del Leuven y el torneo de París, Wesley So se ha llevado, fijaros, 7 puntos en París, 10 puntos en Leuven, 13 puntos en el Sinquefield, fue el ganador, y 13 puntos en Londres, con un total de 36 puntos. Se lleva $295.000 premio acumulado en total entre los 4 torneos. O sea, un año muy bueno para el jugador filipino-americano. Ha traspasado los 2.800 puntos claramente y se convierte junto con Caruana en los dos más claros retadores a Magnus Carlsen. Kramnik y Anand siguen ahí en la brecha. Anand tiene 47, Kramnik 44. Pero Topalov, como decía antes, ya con esta bajada de 21 puntos, se va a quedar fuera de los top 20. Yo creo que ya no va a recibir muchas invitaciones a torneos. Y veremos si decide jugar torneos de menor nivel. Ya avisó de que últimamente ya no estaba estudiando tanto como antes, que estaba tomando la vida de otra forma. Y esto en la élite pues se paga, ¿no? Llama la atención Anish Giri, que de nuevo completa un torneo con 9 tablas. Ya es la tercera vez, creo. Esto es un poquito preocupante. Mucha gente le está comprando con Peter Leko, que también era un jugador muy sólido cuando era joven. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero desde luego no pierde partidas, que ya es mucho. Ya me gustaría a mí no perder ni una partida contra ninguno de estos. Pero o por repertorio, o por estilo, o una combinación de esos factores, su juego no explota. Es curioso que aquí sube 2 puntos Elo, pero no creo que pueda estar nada contento de su juego. Lucha casi todas las partidas. No es que se trata de que haga tablas en pocas jugadas. No. Las partidas son de mucha lucha, pero no consigue desequilibrar. También es verdad que no consigue que le ganen. Es decir, las dos cosas van paralelas, ¿no? Bachea, Aronian y Adams, excelentes jugadores, pero ninguno ha tenido un torneo muy bueno. Pero todos han hecho 4 puntos, que están muy cerca de sus correspondientes y respectivas expectativas. Y como veis, Caruana, Kramnik y Anand, todas con subidas muy pequeñas de Elo, entre 1 y 5 puntos, también bastante cerca todos ellos a sus expectativas. Caruana, con la subida en este torneo, se pone con 5 puntos más. Creo que estaba ya muy cerca de Magnus Carlsen a la finalización. Por tanto, muy interesante el juego y el torneo de Fabiano Caruana. ¿Qué decir de Wesley So, el campeón? Vamos a ver una foto de él con su trofeo y cerramos la retransmisión. Ahí lo tenemos, Wesley So. Gran jugador, excelente, gran persona. Siempre dando gracias a Dios y es una persona bastante religiosa, con sus 2 trofeos de London y del Grand Chess Tour. Un gran año para él. Ha pasado momentos difíciles por el cambio de residencia a Estados Unidos, pero ya jugó la Olimpiada con ellos. Participó eficientemente en la victoria de Estados Unidos en la Olimpiada y bueno, ha jugado este año de forma espléndida. Veremos si el 2017 depara este torneo de candidatos espectacular, donde tendrán que jugar Caruana, Nakamura, probablemente Karyakin, alguno de los top como Kramnik y Anand, y veremos quién sale el próximo retador de Magnus Carlsen. Yo opto por la terna Nakamura, Wesley So, Fabiano Caruana. Tiene que salir en esos 3. Creo que el que le puede dar más guerra, sinceramente, es Wesley So. Porque Fabiano Caruana es un jugador explosivo muy bueno, muy técnico, que creo que Carlsen puede ganarle. Wesley So es capaz de derrotar a Magnus Carlsen. Veremos a ver qué tal. Por mi parte, ya desearos a todos una feliz Navidad. Y creo que volveremos a estar por aquí después de las Navidades, seguramente con el torneo de Tata Steel a mediados de enero. Hasta entonces, mucha fuerza, mucho ajedrez. Saludos a todos.